Muy buenos días, el tema de hoy es los pleitos. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 6, 1 al 11. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los pleitos. Tremendo como acá el apóstol Pablo nos da una referencia que aún se presentan pleitos entre hermanos y hermanos cristianos, hermanos de la fe. Y es precisamente porque colocamos la paja en el ojo ajeno. Miramos el defecto de la otra persona, pero no miramos nuestros defectos. Nos basamos más en lo que hace, lo que dice, cómo se comporta, cómo está actuando esa otra persona en la iglesia, en el liderazgo, con los discípulos, muchas cosas que vemos, pero que nosotros nos ponemos a juzgar, a condenar. Pero aquí el mismo apóstol Pablo nos hace una exhortación en la cual usted y yo no podemos ser justos criticando, juzgando a los mismos hermanos de la fe. Porque ¿cómo habría un cambio en los incrédulos? ¿Cómo podrían los incrédulos llegar a conocer a Jesús si usted y yo actuamos de la manera carnal, egoísta, maliciosa, malintencionada con los mismos hermanos de la iglesia? Es precisamente ¿por qué? Porque no hemos muerto a nuestro carácter, a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestra voluntad, a nuestro yo. Y es cuando usted y yo no nos desarraigamos de ese viejo hombre, como que fui a un encuentro y yo ya fui renovado totalmente. Mentiras, porque cuando usted va a un encuentro es el comienzo de la transformación en su vida. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos un edificio en construcción. Y ese edificio en construcción solamente se termina de construir cuando usted y yo nos encontremos con Jesucristo. Antes no. Seguimos en construcción, en carácter, en actitudes, en pensamientos, en acciones, en palabras, en decisiones. Estamos siendo formados. Pero ¿por qué ponemos la mirada en la persona de la iglesia o los hermanos si usted y yo tenemos luchas? Siempre y cuando usted y yo vivamos en este cuerpo tendremos luchas, diferentes áreas de nuestra vida. Pero claro, si usted y yo vamos a la oración, al clamor, al ayuno y la intercesión y entramos en la presencia del Señor y te llevamos y crucificamos nuestra naturaleza carnal en la cruz del Calvario, somos renovados, lavados y purificados por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Pero ¿cómo nos comportamos con nuestros consiervos, discípulos y amigos dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las acciones o decisiones que estamos tomando? ¿Cómo estamos obrando? Ya que, sin embargo, esta palabra que nos da aquí el apóstol Pablo no es respetada por algunos cristianos, quienes no son capaces de anteponer la voluntad de Dios por encima de sus sentimientos negativos, sus rencores, molestias, incertidumbres hacia otros hermanos, ya que estos hermanos permiten que su carnalidad esté por encima de su espiritualidad. Es precisamente porque hay personas que llegan a la vida cristiana pero traen cosas del pasado. Pero yo no me voy a dejar montar de nadie, pero es que ese es mi carácter, esa es mi manera de hablar, esa es mi manera de actuar. Yo soy así, sí, yo soy cristiano, pero hay cosas en las cuales no voy a dejarme montar por alguien, no voy a dejar que nadie pase por encima mío. Tremendo, porque como que todavía no hemos nacido realmente en Cristo Jesús. Como que todavía hay cosas del cristianismo que pensamos que podemos jugar con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Pero ahí no está el Señor.
Ahí está ese hombre, en sus pensamientos, en sus actitudes. Ahora miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu, pero no podemos estar en los dos bandos. Podemos estar o en el Espíritu o en la carne. O crucificamos la carne y nacemos al Espíritu, o dejamos el Espíritu y vivimos en la carne. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? Ya que damos rienda suelta a los deseos carnales de desagrado, de rencor, de enemistad, de falta de perdón. Y no le damos ninguna oportunidad al Espíritu de Dios ni a la palabra para que el Señor pueda actuar en cada uno de nosotros, como debería suceder con cambios y transformación desde el corazón. Pero por mantener enemistades y pleitos entre ellos, viven según la carne y se convierten en enemigos de Dios y no pueden agradarle porque no les importa lo que Dios espera de ellos cuando hay inconvenientes entre hermanos. Por eso el Señor quiere que usted y yo entremos en un cambio radical y profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestra voluntad, y es poder entrar en ese cambio direccionados por el Espíritu de Dios. Pero mire lo que nos dice el Señor en el libro de Mateo 18, 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, prácticamente desechar a esa persona. ¿Pero por qué? El Señor Jesús nos enseña cómo resolver los problemas entre hermanos. Sin embargo, pocos cristianos nos sujetamos a las normas de Dios y creemos que podemos traer las normas del mundo e implantarlas en las normas de Dios, o podemos hacer como un convenio, que podemos traer las cosas del mundo, pero también soy cristiano. Como que soy cristiano en unas partes, pero en otras partes tengo que comportarme como yo soy, porque si no me la montan, porque si no me hacen estragos de mi vida. Muchas cosas que el enemigo le vende a la persona para que la persona sea como con esa duda, esa incertidumbre en sus pensamientos, aún en sus actitudes y en su actuar. Y es como acá el apóstol Pablo nos habla también en el libro de Romanos 12, de 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire que yo encontraba que estar en paz con todos los hombres es no murmurar, no criticar, no juzgar. Porque la palabra de Dios también nos enseña que con la vara con que usted y yo medimos, seremos medidos. Entonces, mantengamos la paz. Usted y yo no somos perfectos. ¿Cómo pretendemos que los demás sean perfectos? El único perfecto es Dios. Pero podemos perfeccionarnos a la luz de la palabra, a la luz del ayuno, la intercesión y el clamor, para que hayan cambios en nuestras vidas. Ya que lo que no hemos entendido muchos cristianos es que Dios es amoroso, misericordioso, pero también es justo. Le dará el pago a cada uno por su obediencia. Ponen su salvación en peligro por no querer resolver los problemas que existen entre ellos mismos. Ya que los pleitos entre hermanos es un pecado que ha perjudicado a muchos miembros de la iglesia durante mucho tiempo. Eso viene de décadas. El apóstol Pablo reprende a los hermanos en Corintio porque habían pleitos, divisiones y contiendas entre ellos, porque se jactaban en cómo ellos hacían una cosa y los otros no hacían tal cosa, como que ellos eran perfectos y los otros no, ya que hay cristianos que no les importa tener pleitos y conflictos delante de los incrédulos. Pero ¿por qué las personas cercanas a nosotros que conocen nuestra vida no se convierten a Cristo? Hay muchas razones. Algunos son incrédulos, otros tienen falsas creencias, otros no quieren compromiso, pero algunos no lo hacen porque han visto nuestros malos ejemplos. Pero lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí es que dejemos los pleitos de lado. Pero mire que yo encontraba que los pleitos nacen desde el hogar, nacen desde la familia, nacen en el matrimonio, nacen por la esposa, nacen por el esposo, nacen por los hijos, porque queremos anteponer nuestra voluntad. Pero hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que reprendemos y echemos fuera todo pleito de nuestra vida, en nuestro entorno, nuestra familia, para que podamos ser testimonio en nuestro entorno en Cristo Jesús. Amén y amén.